No. Buenas tardes para todos, buenas noches ya. Hoy estamos en un nuevo encuentro de las jornadas de ecocardiografía en la práctica clínica de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. El segundo año, la cuarta jornada. Tenemos como invitado al doctor Andrés Russo, que es ecocardiografista, cardiólogo clínico antes que nada. Él está radicado en Luján, pero es staff del CEMIC, del Hospital Universitario CEMIC, ahí en Saavedra. Y bueno, tengo el gusto de conocerlo en mi formación de eco en Buenos Aires, en las Trinidades de Palermo, San Isidro. Bueno, Andrés era parte del staff del doctor Lombardero. Antes de empezar, y ahora vamos a la charla de Andrés, decirles y darles la invitación, la semana que viene tenemos un nuevo encuentro, una nueva sesión conjunta de CONARE con la asociación, el miércoles 26 a las 20 horas. Va a presentar el diagnóstico. Ahí les voy a comentar bien el tema. Es angina inestable más allá de la isquemia, así que están todos invitados. Recuerden que la semana que viene es presenciales en el auditorio de la Gremial. Y también hacerles la invitación para el mes próximo, que es la quinta jornada de este año de ecocardiografía. La doctora Alma Rioja desde Chile nos va a hablar de insuficiencia aórtica. Bueno, hoy tenemos un tema que es muy interesante, quizás uno de los caballitos de batalla de los cardiólogos, que es la enfermedad coronaria, pero es un tema en realidad que hemos dejado de ver bastante los cardiólogos más novatos por el tema de la reperfusión y las angioplastias y la prevención en general, la prevención primaria. Y ahí vemos más estas complicaciones en una población más añosa. Sigue habiendo prevalencia, pero quizás hay que irse a estratos sociales más bajos. No es tan fácil encontrar complicaciones del infarto como en otras décadas de nuestros maestros que bueno, lo han vivido más frecuentemente. Bueno, la temática de hoy es complicaciones mecánicas del infarto. Andrés, te doy la palabra y gracias por aceptarnos la invitación y venir a contarnos un poco de esta temática. Andrés, antes que nada, es una de esas personas que comenta de manera muy sencilla temas muy complejos. Esta es una charla que yo alguna vez se la he escuchado, pero bueno, tiene otras muy interesantes y lleva a la sencillez temas por ahí complejos de la ecocardiografía para poder entenderlos, y eso es algo muy destacable, lo preciso y lo conciso que es en sus conceptos. Andrés, gracias por tu presencia y bueno, adelante. No, gracias a vos por la presentación. ¿Se escucha bien, Juan? Se escucha perfecto. Bueno, no, la idea es hablar un poco de complicaciones mecánicas en el infarto miocárdico, y va a ser una charla breve, bien concisa, y la idea es que nos podamos llevar y compartirnos experiencias. Escuchando a lo que hacías referencia, Juan, yo no sé si les ha pasado, pero sí hemos visto, si bien estas complicaciones han cambiado con el advenimiento de la angioplastia, no sé si ustedes lo han visto, pero nosotros en pandemia hemos visto consultas tardías por infarto, y ahí sí hemos visto algunas complicaciones, trombos muy grandes, pacientes que no fueron reperfundidos y los veíamos, qué sé yo, a los 15 días con complicaciones importantes. Nos pasó de tener Totalmente. Sí, así que bueno. Igual. Bueno, para empezar, vamos a hablar algunas cositas que tienen que ver con un poco la incidencia, que en la era de la angioplastia es menor al 1% de estas complicaciones mecánicas. Como concepto importante, aparecen en las primeras 24 a 48 horas, predominan en mujeres, y hay otros aspectos que está bueno recordar, que tienen que ver con que se dan en infartos transmurales y generalmente en pacientes que tienen un primer infarto, es decir, o que tienen un único vaso, es decir, que no tienen la protección que da la circulación colateral. Esos son conceptos globales para todas estas complicaciones. Tienen prácticamente, sin tratamiento quirúrgico, todos mueren, una elevadísima mortalidad, e incluso con cirugía, a 90 días hay una sobrevida del 44% en forma global. Estas clásicamente son las complicaciones mecánicas, que son la rotura de la pared libre, le sigue la de músculo papilar y del septum ventricular. Puse trombomural, que no es clásicamente una complicación mecánica, porque bueno, por la frecuencia en la que la vemos. En general todas se caracterizan clínicamente por un paciente que está en la unidad coronaria, que empieza con una hipotensión brusca o hace un edema agudo de pulmón,
o venía sin dolor y empieza con un dolor recurrente, intenso, la aparición de un soplo nuevo, o un paro cardiorrespiratorio con disociación electromecánica. Ante alguna de estas situaciones, lo primero que tenemos que hacer es sospechar una complicación mecánica. Recuerden entonces el tiempo, en las primeras 24 a 48 horas. ¿Sí? Un poco la fisiopatogenia tiene que ver con que en el infarto lo que suele existir es un tono adrenérgico aumentado, hay hipercontractilidad del músculo sano, hay aumento de la presión arterial, todo eso nos lleva a un aumento de la tensión parietal, y si tenemos en cuenta que acá tenemos un infarto transmural con un afinamiento del músculo, con un tejido fiable, toda esta hipercontractilidad e hipertensión aumentan la tensión parietal y ahí es donde aumenta el riesgo de ruptura. ¿Sí? O sea que un poquito esa es el camino que lleva a la rotura. Un poco cosas grandes sobre el trombo, que si bien no es una complicación mecánica clásica, lo nombro, acordémonos de la tríada, que tiene que ver con la hipercoagulabilidad, ¿sí? con las alteraciones que sufre la pared del corazón, esa aquinesia, o disquinesia, más los cambios subendocárdicos, todo eso lleva a la formación de trombos. Concepto importante, los trombos se forman en las primeras 2 semanas. ¿Sí? Es decir, que en las 2 primeras semanas nosotros podemos llegar a encontrar material trombótico, principalmente a nivel apical. ¿Sí? Lo tenemos que sospechar. El hecho que el paciente tenga un eco en las primeras horas post-infarto sin trombo no quiere decir que no lo vaya a desarrollar. Así que eso, otro concepto me parece importante para recordar. La sensibilidad del trans torácico es muy baja, del 40%, o sea que probablemente, y esto lo sabemos con las nuevas técnicas de imágenes, los trombos murales son muchísimo más frecuentes de lo que uno los encuentra. ¿Sí? Bien, volvamos a las complicaciones clásicas. Vamos a empezar entonces con la rotura de pared libre, que es la más frecuente, el 55% dentro de estas complicaciones, donde el territorio principalmente comprometido es de la DA, le siguen la circunfleja y le siguen la coronaria derecha, con una sobrevida del 37% a los 90 días, esto es con cirugía. Hay 3 tipos de ruptura clásicamente descriptos. El que más vemos habitualmente es el tipo 2. El tipo 1, fíjense que el espesor está conservado del miocardio, ocurre en las primeras 24 horas. El espesor entonces es normal y no está contenido, es decir, no hay trombo, no hay pericardio adherido. Por lo tanto, estos son los pacientes que hacen un paro cardiorrespiratorio y disociación electromecánica en nuestra cara y mueren. O sea que esto es raro que sobrevivan. Los más frecuentes son los del tipo 2, que ocurren después de las 24 horas, donde hay erosión del tejido, y suele haber un pseudoaneurisma, es decir, está contenido con trombo y pericardio, y el síntoma acá es el dolor, a diferencia del cuadro anterior, donde es prácticamente, el paciente casi ni llega a sentir el dolor porque la ruptura es muy brusca y lleva como les digo, a un paro cardiorrespiratorio. Entonces el tipo 2 nos avisa, da dolor, y es el que generalmente encontramos. Y el tipo 3 es la ruptura que se da sobre un aneurisma, ¿sí? Es decir, sobre un tejido ya afinado, que tiene, le diría, más de 24, 48 horas, es decir, que ya hay cierto remodelado, es decir, hay un verdadero aneurisma, y sobre ese aneurisma, que tiene pared finita, que hay aumento de la tensión parietal, bueno, se puede romper y puede haber un pseudoaneurisma sobre ese aneurisma, ¿sí? Pero el más frecuente es el tipo 2. Un poco acá lo mismo, para distinguir aneurisma verdadero y pseudoaneurisma, que creo que eso ya lo sabemos. Después le sigue la ruptura septal, que se suele dar en los infartos posterior-inferiores. Suele haber un soplo, así que la importancia de usar el estetoscopio. Bloqueo AB o bloqueo de rama, muy importante sospecharlo ante esta aparición. QPQS más de 2, y es lógico, de repente el BD empieza a recibir
un volumen importante de sangre que viene del VI, y eso lleva a un aumento brusco del flujo pulmonar. Tengamos en cuenta que ese BD no está preparado, por lo tanto, la descompensación hemodinámica es prácticamente 100%, y este es el de todas las complicaciones el que tiene menos sobrevida, 20% a 90 días. Es importante describir cuando encontremos esa comunicación interventricular si es simple o si es compleja, si es serpiginosa, porque de esto va a depender un poco la resolución quirúrgica. ¿Sí? Cómo va el cirujano a acceder, cómo va a poner parche, incluso hay tratamientos percutáneos. Lógicamente, el tiempo en esto es muy importante. Y nos fijamos, como les decía, en la curva abajo, tratamiento médico, 100% de mortalidad. Y lo que se sabe también es que cuanto antes intervenga a ese corazón, mayor tejido fiable, más mortalidad. Es decir, que los que se operan antes son aquellos pacientes mucho más graves, que tienen más tejido comprometido, más tejido fiable, y son, por lo tanto, en las primeras horas es donde existe mayor mortalidad, y eso es lógico. O sea, que de las complicaciones mecánicas, esta es la más grave y la que se lleva la mayor mortalidad. Después, lo que tiene que ver con la rotura de músculos papilares, ¿sí? Que nos lleva a una insuficiencia mitral aguda. ¿Sí? También un poco lo que charlábamos, ¿sí? De repente aparece una insuficiencia en un corazón que no está remodelado, o sea, descompensación hemodinámica segura. Acá simplemente esta clasificación de funcional isquémica, pero bueno, en este caso la describimos como una complicación orgánica porque se rompe el músculo papilar. Ocurre, fíjense, entre el segundo y el séptimo día. Puede ser parcial o completa es la ruptura de este músculo papilar, suele ser con mayor compromiso del póstero-medial por no tener circulación protegida. Bueno, es soplo, importante bajar la poscarga, que como este corazón no está remodelado, la verdad que va a ser muy difícil bajarle la poscarga a ese corazón, y tiene una sobrevida mayor de 73% a 90 días. Otro punto importante que me parece un concepto práctico y útil es que nosotros tenemos la pericarditis, epistenocárdica o Dressler, como querramos llamarle, posinfarto. El tratamiento es médico, ¿sí? Es muy importante recordar esto, que los derrames más de 10 milímetros, por ahí no importa tanto el espesor, sino que cuanto mayor derrame, bueno, más riesgo de que en realidad sea responsable la causa una perforación. Es decir, que 2/3 de esos derrames de más de 10 milímetros en realidad corresponden a una perforación. Entonces, paciente que está con dolor, que le encontramos un derrame pericárdico, bueno, puede ser una pistenocárdica, pero tengamos en cuenta que si ese derrame es importante, bueno, podemos estar en presencia en realidad de una perforación. Y hay que ser muy estrictos en el mapeo de la pared libre del corazón, que no siempre es fácil, como vamos a ver ahora en alguno de los casitos. Fíjense, esta es una paciente de 46 años de edad, ¿sí? Me lo pasó un colega de Neuquén. Paciente de 46 años de edad, que tuvo un infarto lateral con angioplastia a la circunfleja, quedó con un aneurisma lateral, y 2 meses después reingresa por Angor y un episodio presincopal. ¿Sí? Esta es una vista subcostal. Fíjense, no es una vista convencional, sino que, lógicamente, como les digo, hay que tratar de mapear lo que es la pared libre, y fíjense acá en la región apical, disculpen que se corta, ¿sí? Se ve esta imagen de tejido que prolapsa la cavidad ventricular. Fíjense acá, bueno, no aparece el límite de Nisquith, pero recordemos bajar el límite de Nisquith para poder ver bien la región apical, ver bien el flujo, y también confirmar presencia
o no de flujo en la cavidad pericárdica. Bueno, acá se ve bastante clarita la imagen. Fíjense, toda esta zona aneurismática. Andrés, ahí surgen varios diagnósticos de cualquier manera, ¿no? Sí, Distintos, sí. porque ves una zona Sí. con puede ser un hipertrabeculado, puede ser un hematoma intramiocárdico, es raro, pero... Sí, tal cual, puede ser. A mí me parece que la clave en todo esto es, incluso a veces uno puede pensar que sea un trombo. Yo creo que la clave Claro. en todo esto tiene que ver un poco presencia o no de derrame pericárdico, si estamos viendo alguna imagen que está prolapsando a la cavidad ventricular, ¿sí? Me parece que son dos cositas a las que hay que prestarle atención, pero lógicamente lo que decís, a veces no es tan fácil y ahora vamos a ver en un caso lo que sucedió, ¿sí? Lógicamente acá esto es todo hematoma, trombo, pericardio, está conteniendo. Acá vemos, perdón que porque es de celular, pero bueno, vamos a ver el remodelado que hay en esta zona, y en un momento vamos a ver que el contraste pasa y se ve acá como lavado de carne, ¿sí? Es decir, confirmando un poco la perforación. Acá se ve parte del músculo que prolapsa la pared, como les decía, trombo, músculo, pericardio, que está conteniendo esa ruptura. Esta paciente, la verdad que no se supo nada. Tratamos al colega que me pasó el casito, tratamos de buscarla, a ver qué había pasado, pero la verdad que no se supo nada, se la derivó a la paciente a Buenos Aires. Este otro caso, una mujer de 75 de años, también con un infarto apical, con angioplastia a la DA hace 3 meses, mala evolución, principalmente por insuficiencia cardíaca y por dolor. Continúa con dolor y insuficiencia cardíaca. Fíjense, 3 meses después del infarto, ¿sí? El electro, una secuela importante anterior, QS por todos lados, costal. Juan o el que quiera opine, no sé, lo que le parezca. Acá principalmente lo que vemos es, no hay dudas que hay derrame, por lo menos derrame pericárdico. Acá se llega a ver, no se llega a ver muy bien el BI. Tiene derrame, Andrés, y tiene también, es grasa epicárdica lo que se ve en la anterior, o es hematoma. Y podría ser, la verdad que puede ser. Yo creo que un poco siempre, bueno, ahora me parece, vamos entre todos a sacar alguna conclusión de esto. Fíjense acá, Mejor. sí, vemos algo de flujo. Críticas a esto, a esta imagen, tiene que ver con esto. Acá tendríamos que haber bajado el límite de Nico. Estamos en 56, ¿sí? Pero bueno, acá aparentemente se ve flujo. Acá se ve también tejido que no sabemos si es fibrina, no sabemos qué, pero lo que sí estamos seguros es que hay un aparente derrame pericárdico. Bueno, aquinético, acá, no sé, Juan, qué te parece, pero bueno, no. Sí, parece un aneurisma Sí, apical. un aneurisma, no sé si hay trombo ahí, hay como tejido hipercontráctil, lógicamente que es un corte sesgado, esto no es un buen corte. Bueno, ¿qué pasó? A quirófano. Se interpreta que tenía una ruptura de la pared libre y así sin más a quirófano. Y fíjense qué es lo que encontraron. Lo que encontraron es que no estaba perforado. ¿Sí? Vemos acá esta isquinesia, toda la zona necrótica, pero esta paciente no estaba perforada. Tenía evidentemente
derrame pericárdico, pero nunca se perforó. Entonces, la verdad que yo creo que como aprendizaje de esto es que tenemos que apoyarnos en otras imágenes, ¿sí? Claro, no le Antes hicieron, de... no tiene resonancia este paciente. Claro, claro, probablemente, y ese flujo que se veía, que yo hablé con el médico, era un poco lo que llevó de golpe a esta paciente a una cirugía. Bueno, ¿Fue vemos que no le... en Buenos Aires, Andrés? No, fue en Neuquén, fue en Neuquén. Ajá. Pero bueno, tenía derrame pericárdico, un poco lo que le decía, no era un derrame muy importante. Y bueno, fue a cirugía y no estaba rota. Entonces, no siempre es tan fácil y a veces uno, digamos, puede cometer errores, pero tenemos otras herramientas diagnósticas hoy muy útiles y más cuando se trata de derrame pericárdico, como vos decías, Juan, grasa epicárdica, es líquido. Bueno, a veces no es tan fácil de determinarlo con el eco. No, y por ahí más teniendo una paciente estable, meterla a quirófano, por ahí un poco Claro. apresurado, Y yo lo que hacía referencia era a los 3 meses, porque fue mucho tiempo después mucho tiempo. del infarto, ¿sí? Y tengamos en cuenta que estas complicaciones a 90 días tienen muchísima mortalidad libradas a su evolución natural. Entonces, la verdad que tampoco yo tengo mucha experiencia, pero me resultaría raro una paciente 3 meses después que tenga una complicación mecánica y esté viva, ¿sí? Entonces me parece que... Pero bueno, esto es con el diario del lunes, lógicamente. Este es otro paciente de 60 años, bueno, empezó hace 4 días con disnea, era tabaquista, enolista, adicto a las drogas, a cocaína. O sea que este paciente ingresa por disnea de 4 días de evolución. Este es de 4 cámaras. Perdón, pero bueno, son de celular. ¿Vos ves, qué ves, Juan? ¿Te animás? ¿Te Sí, parece? sí. A A ver. ver. Bueno, ese está taquicárdico, un ventrículo con un Sí, deterioro por lo menos moderado, con trastorno de aquinesia o hipoquinesia severa apical en todo el territorio de la ADA. sí, Rápidamente. Datos también interesantes, el septum intraauricular se abomba hacia la aurícula izquierda, podría estar con sí. hipertensión pulmonar, y Perfecto. también tiene falla del derecho, Bien. porque fíjate que no excursiona mucho Sí, el anillo. O sea, un perfecto, sí, paciente sí, que sí. está chocado. Claro, bien. Bueno, eso que vos decís porque lo dijiste solo viendo la imagen. Yo acá omití información y es que este paciente tenía un soplo Ajá. muy llamativo, pero el médico cuando le hacía el eco en la vista inicial no encuentra ninguna complicación, pero a medida que sigue buscando, por eso acá empieza a cobrar relevancia lo que tiene que ver con el mapeo de la pared del BI y hay que ver vistas, ¿no? Ahí aparece un dedo, y vistas no convencionales, y hay que mapear bien el septum. Lo que encuentra es una comunicación interventricular, ¿sí? Este es medio un 2, 4 cámaras, ahí se ve parte de BD, Ahora, donde aparece el dedo. este paciente no soplaba, Andrés. Sí, este paciente Ah, soplaba. bien. Igual me parece bueno también repasar lo siguiente, que cuanto menor sea la comunicación interventricular, mayor el flujo va a ser más turbulento, ¿sí? Claro, más soplo. Claro, y va a haber más soplo. Cuanto mayor sea la perforación, el flujo tiende a ser laminar, por lo tanto va a soplar menos, ¿sí? Claro, porque Esos son... ecualiza presiones con el ventrículo derecho, Claro, por eso exactamente. no sopla. Lo que sucede un poco en la insuficiencia mitral por rotura de Bien, exacto. no soplan, pero el paciente está chocado, porque equipara la presión rápidamente de fin de diástole con la aurícula. Entonces no tenés gradiente para que sople. Bien, exactamente. Bueno, y acá con color, en el eje corto, vemos bien el pasaje, no hay duda. Bueno, este paciente fue a cirugía. Antes, bueno, CSG tenía una derecha que estaba ocluida de forma crónica y la de A ocluida en el tercio medio. Ahí vemos, perdón que no tengo video de esto, acá vemos lógicamente la comunicación y se reparó con parche de pericardio. Anduvo bien el paciente, de esto ya hace 2, 3 semanas que fue operado porque es un caso reciente.
y el paciente tiene un lavadero de autos y ya estaba yendo al trabajo, lógicamente una actividad muy tranquila, pero está vivo, y la verdad que lo han resuelto muy bien este paciente. Yo creo que un poco lo que hablábamos, les había mostrado una diapositiva previa. Generalmente, cuanto antes se reparan estas complicaciones, más mortalidad tiene. Yo creo que hubo una selección natural. Claro. Lógicamente, este paciente hizo la complicación, pero llegó allá a la cirugía con un tejido por ahí no tan friable. Entonces, me parece que hubo una selección natural ahí, por eso este paciente creo que sobrevivió. ¿Sí? Andrés, y le hicieron obviamente dos puentes. ¿Cómo? Perdón. Le hicieron CRM también, me imagino. Creo, mirá, la verdad que no sé. Porque tampoco no hay una clara indicación. O sea, Sí, la evidencia no vos es muy robusta y muchos pacientes para reducir tiempo en este tipo de casos, muchos cirujanos incluso a lo mejor lo la localización. Obviamente por ahí este caso estaba más estable el paciente, no sé en qué condiciones estaba. sí, sí. Yo creo que no le hicieron. Yo justo hoy estaba comunicándome. A ver, ahí me parece que la comunicación está medio inestable, pero Sí, bueno. se te escucha bien, Andrés. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí. que creo que no le hicieron CRM. Yo justo hoy estaba hablando con el cirujano y me va a mandar, porque este casito lo presentó ahora, y me va a mandar las imágenes, los videos y demás, y les voy a compartir más detalles. Pero tengamos en cuenta que esto es un infarto evolucionado. Claro. La realidad es bueno, que implica mayor tiempo de cirugía. eh, Así que yo creo que resolvieron nada más la complicación mecánica con este parche que se ve acá, autólogo, ¿sí? Eh, pero bueno, me pareció interesante porque la verdad que no se ve todos los días y bueno. Y más que nada la evolución, ¿no? Que lo pudieron operar y el paciente está vivo. Andrés, ¿y el manejo de mi coronaria cómo fue este paciente? ¿Cómo manejan estas complicaciones ahí en el CEMIC? ¿A qué o sea, cuando este paciente ingresa, o sea, en la misma noche estaba entrando a quirófano. Ah, perfecto. Como principal, fue muy raro, como principal complicación la que tuvo fue en realidad dificultad en la extubación, pero después estuvo con poco vasopresor, la verdad que O sea, anduvo. no hizo falta ponerlo por ejemplo, con balón de contrapulsación o directamente No, quirófano. no, mirá, no llegaron, la idea era esa, no llegaron a ponerlo en balón de contrapulsación, no. Eh, por eso, qué sé yo, me parece que acá la selección natural lo ayudó, porque entró caminando este paciente. Eh, bueno, y estas no son imágenes, estas son sacadas de la web, pero un poco más de lo mismo. Fíjense, derrame pericárdico lateral, lo mismo. Acá se ve una imagen que prolapsa, que vierte en la cavidad ventricular. Comunicación interventricular. Me parece que la comunicación interventricular, así como mensajes para llevarnos, es soplo y mapear bien el septum. No es fácil mapear bien el septum, y más en este tipo de pacientes. Así que yo creo que como mensaje para nosotros que estamos por ahí haciendo imágenes a un paciente con dolor, con un soplo, es ser muy estrictos en lo que tiene que ver con el mapeo del septum. Sí, y Otro, lo que. muchas veces, Andrés, lo que hacemos los cardiólogos ecografistas es que no usamos el estetoscopio en general, lo digo con mea Claro, sí, culpa. sí, sí, Lo sí, usamos de sí, entrada y muchas veces una C y B apical que no la ves porque no le pones color ahí arriba, claro, o es restrictiva y entonces no tenés cavidades derechas conservadas, y el paciente te lo rebota, dice, che, tiene un soplo y entonces no nos sí. acostumbramos a apoyar el estetoscopio. Me parece que puntualmente, por ejemplo, una C y B restrictiva bien apical es el caso que se nos puede pasar si no apoyamos el estetoscopio. Sí, sí, tal cual lo que decís. Sí. Y otra cosa, lo que vos hiciste referencia cuando veías hoy la imagen, que ya veías el septum cómo bombaba la aurícula izquierda, cómo ese BD no excursionaba bien. Recordemos que la pared del ventrículo derecho es muy finita, claudica rápidamente, por lo tanto es un signo indirecto de que algo está pasando. Entonces, prestémosle también mucha atención a eso, a la repercusión en el ventrículo derecho.
Bueno, este es un caso muy parecido acá, septum, esta comunicación interventricular. Esta imagen en realidad parece un aneurisma verdadero que a su vez se rompió, es decir, si recuerdan el tipo 3 de ruptura de pared libre. No, bueno, y estas son imágenes de trombo, ¿sí? A veces me parece importante recordarlo del trombo que, bueno, eh, el trombo puede ser básicamente la imagen de material que está conteniendo una ruptura. Entonces, prestémosle atención cuando veamos un trombo, eh, bueno, a ver si hay derrame pericardio asociado, el tiempo, no sé cuánto tiempo lleva el paciente de haber sufrido el infarto. Entonces, ¿cómo manejan estos casos en el CEMIC? ¿Le hacen resonancia a todos y sospechan con el eco una trombosis, por ejemplo, apical? Mirá, ahora se está haciendo, ahora hay resonador, entonces la verdad que el rol que empezó a adquirir el resonador en todos estos diagnósticos, la verdad que es muy, muy buena y es una herramienta, por eso decía bueno, que lógicamente si uno no la dispone, pero hay que utilizarla. En todos estos casos me parece que nos van a ayuda muchísimo, porque con el eco a veces nos quedamos un poquito, nos quedamos un poco cortos, y lógicamente estas son complicaciones que necesitan una resolución quirúrgica a la brevedad y no ante la duda y ante esa posibilidad o derivar al paciente, creo que no nos podemos quedar, no podemos perder tiempo con estas cosas. Bueno, no, y después, la verdad que esas son las imágenes que tenía. Así que bueno, no sé si alguna duda, algo que quieran comentar, alguna experiencia personal. No, respecto a Andrés, lo que decías de la pandemia, porque esta es una temática que, bueno, yo llevo 5 años de cardiólogo, que la verdad que vi muy pocas complicaciones del infarto. Muy pocas. Tuvimos una el año pasado acá en Santa Fe, una CIB tremenda en todo el septum basal, tenía más de 4 centímetros de apertura, o sea, el paciente ya vino chocado, falla hepática y demás. Una semana después cayó. Me parece que la pandemia nos trajo otra vez gente que se dejó estar y que vino súper pasada. Sí. Pero habitualmente no llegan por la selección natural que vos decías, pacientes que hacen la muerte súbita o no llegan, y la verdad que no vemos mucho. No sé el resto, si alguien quiere preguntar o comentar algo, pero los que somos más nuevitos en esto, no, la verdad que no es algo que Sí, estemos yo mi acostumbrados. experiencia personal, un poco la que vos decís, estos son casos no propios, porque no, yo recuerdo ruptura de músculo papilar, pero la verdad que en la nueva era, que nosotros ya básicamente nos formamos, o depende del centro, pero yo personalmente en un lugar donde se hacía angioplastia, entonces la verdad que no he visto este tipo de complicaciones, pero sí en época de pandemia, bueno, cayeron algunos pacientes con cuadros Sí, no, complejos, pero por una falta incluso, de... incluso el shock cardiogénico postinfarto. Tuvimos Claro. muchos en la pandemia. En un mes tuvimos como 4. No es casualidad. Y este Sí, sí, año no. creo que no tuvimos ninguno. No Sí, es sí. casualidad. Así que me parece que sí, que tiene que ver mucho con eso, con la rápida atención que estamos teniendo. Sí. Nada, no sé si alguien quiere preguntar algo respecto a esto, a esta temática. Es un tema interesante que a veces lo dejamos de lado por la poca frecuencia. Bueno, yo agradecerte, Andrés, por tu charla, por tus imágenes. Y no sé si alguien, Gonzalo, si alguien quiere comentar algo, decir algo o preguntar, a disposición. No, agradecerle a Andrés, muy buena charla, muy interesante. Bueno, gracias. Sí, yo creo que si nos podemos llevar algunas cositas que a mí me parece muy importante recordar, probablemente lo que veamos más veces es derrames pericárdicos. Bueno, prestarle atención a cuánto es ese derrame pericárdico, porque bueno, pues si es importante, bueno, sepamos que puede estar asociado a un porcentaje alto, puede estar asociado en realidad a una perforación. Entonces, me parece que eso es
un concepto importante para recordar. Sí. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, Bueno, yo un placer. Gracias, Andrés. Reitero la invitación para la semana que viene, que es esencial en la gremial. Aquí inestable más allá de la isquemia, ¿cómo es? El diagnóstico va a presentar el caso, conjunta la sesión con CONAREC y la asociación. El mes que viene tenemos la quinta jornada de ecocardiografía en la práctica clínica. La doctora Alma Rioja desde Chile nos va a hablar de insuficiencia aórtica. Así que bueno, gracias a todos por estar y nos vemos la semana que viene seguramente en la gremial. Nos esperamos. Gracias, Andrés.